Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos una escritora muy interesante y singular porque muchas veces tenemos que hablar de personas que fueron escritores antes o durante la Segunda Guerra Mundial, muchas veces víctimas. Pero en este caso tenemos una escritora que estuvo confinada no por Hitler, sino por Stalin en el Gulag. Y entonces es muy interesante, bueno, su vida es especial y es muy interesante la temática del relato que vamos a conocer hoy. Estoy hablando de Yenta Oyente Mash, eh, que estuvo en la taiga, aunque posteriormente, ya pasada la mediana edad, los 50 años, emigró a, a Haifa, emigró a Israel. Yente nació en el año 1922 y se crió en una ciudad de la zona conocida históricamente como Besarabia, un importante núcleo de cultura e intelectualidad judía y que hoy pertenece a territorio moldavo. Las autoridades soviéticas en 1941 la enviaron junto a sus padres a un campo de trabajos forzados en el Gulag de Siberia, donde sufrió durante 7 años un régimen atroz de privaciones en un clima prácticamente insoportable y con la obligación de realizar un trabajo extenuante. Pero en el año 1948 consiguió huir. Más tarde se desempeñó como contable durante algunos años en Kishinev o Kishinov, el nombre yiddish de la ciudad que durante la época del Imperio Ruso fue centro administrativo de Besarabia. Actualmente se la conoce como Chisinau y es la capital de Moldavia, como también lo fue de la República Soviética Socialista de Moldavia en tiempos comunistas. Es una localidad de triste memoria, ya que varias décadas antes de que la autora residiera allí, a principios del siglo XX, concretamente en el mes de abril de 1903, tuvo lugar allí el sangriento pogromo que lleva su nombre y que constituyó tema de muchas páginas dramáticas de la literatura judía, entre ellas el muy relevante y famoso poema escrito por Haim Nachman Bialik, titulado Bair Ashitá, traducido al castellano como En la ciudad de la matanza. Por fin, en el año 1977, Yen Temash, que ya tenía, como he dicho antes, 50 años, emigró a Israel, eligiendo a Haifa como ciudad de residencia. Allí comenzó la creación y publicación de su obra literaria, cuyo último título apareció en el año 2007. Fueron muchas las publicaciones en lengua yiddish donde aparecieron sus relatos en diversos países europeos y americanos. El conjunto de sus textos fue publicado en Israel, reunidos en 4 volúmenes. Asimismo, su obra fue reconocida con el premio israelí Itzik Manger para literatura en yiddish en 1999 y con el premio David Hofstein en 2002. La escritora falleció en el año 2013. Y bien, el relato que conoceremos hoy se llama A Seider in der Taige, un Seider en la taiga, y pertenece a una colección de relatos publicada precisamente en el año 2007 en Tel Aviv por la editorial Leibig Verlag y titulada Mit der letzter Akof. Akofe es una palabra que en la tradición religiosa judía normalmente se utiliza en plural y procede del hebreo akafot. Se refiere al baile en círculos que se realiza en la sinagoga portando los rollos bíblicos, los rollos de la Torá, en la fiesta denominada precisamente Simchat Torah, la alegría de la Torá, y que el pasado año fue ensombrecida
por el terrible atentado del 7 de octubre en Israel. De manera que aunque el libro no está traducido oficialmente al castellano, podemos traducir su título libremente como El último círculo o El último baile. El relato trata de una cena de la Pascua judía que celebra un grupo de prisioneras en un gulag soviético. Durante la celebración, una de las prisioneras, personaje al parecer inspirado en la madre de la autora, crea un amargo y sarcástico relato relacionado con las circunstancias que están viviendo en el campo de trabajos forzados. Este relato sigue el orden de la Agadá, el libro donde se narra la epopeya del éxodo de los israelitas del antiguo Egipto, donde fueron esclavos, y que se lee como parte del ritual, incluyendo una versión adaptada de las canciones con que se termina esta cena en tiempos de libertad. Y voy ya con el relato, Jorge. Aquella fue la única vez en mi vida en que todas las personas que se sentaban en la mesa de Pesach pensaban solamente en la Gode y no en los Kneidler, las bolas de matze, quizá porque allí no había ni rastro de un Kneidler. Aquel año, la primavera se adelantó unas cuantas semanas en Siberia en comparación con lo que era habitual. El río Ob empezó a deshelarse en algunas zonas, de modo que hubo que dejar de cruzarlo en trineo e incluso de caminar por encima del hielo porque era arriesgado. Por eso nos quedamos en casa esperando hasta que se pudiera cruzar el río en barco. Esa espera supuso un problema bastante grande, porque aunque estábamos acostumbradas a esperar, no es lo mismo la espera cuando se recibe una ración cotidiana de pan o se dispone de unas cuantas patatas, remolachas o nabos, que cuando se trata de esperar con la despensa completamente vacía y los antiguos colonos, los escasos siberianos prósperos de la región, por así decirlo, no se avienen a renunciar siquiera a una mínima migaja, sea lo que sea que se les ofrezca a cambio. A todos se les iban terminando las reservas. Por eso la gente no se arriesgaba a quitarse la comida de la boca ni por todo el dinero del mundo. Por si esto fuera poco, Dios nos mandó otra plaga, no una de la Gode, sino una siberiana. Durante el largo invierno se habían acumulado capas gruesas de nieve que con su peso consiguieron derrumbar la chimenea de la panadería de Krasnoye. Y esta era, lamentablemente, la única panadería que elaboraba a gran escala para proveer de pan a pueblos y asentamientos de la zona en una amplia área de muchos kilómetros a su alrededor. ¿Qué podíamos hacer? Devorábamos 3 veces al día cualquier mínima cantidad de alimento que conseguíamos. Juntábamos setas en el bosque y las comíamos acompañadas del ajo silvestre que la gente de Siberia llama kolba, pero incluso antes de engullir la última cucharada, otra vez nos atenazaba el hambre. 2 semanas pasaron antes de que llegara un mensaje de Krasnoye donde se encontraban el Consejo del Pueblo y nuestro comandante, en el que se nos comunicaba que si enviábamos a 2 jóvenes fuertes con trineos, nos mandarían los sacos de harina que se nos debían por las 2 semanas transcurridas sin haberlos recibido. Luego era posible que, con ayuda de Dios, la panadería podría volver a elaborar pan. El distrito entero se presentó para despedir a la expedición. Cada una de las personas presentes aportaba un consejo, sugería una idea o formulaba una bendición. Sería un viaje complicado, el camino estaba plagado de charcos, de manera que incluso sin carga resultaría difícil hacer circular los trineos. Una semana después los vimos regresar arrastrándose en un lento avance al que ayudaban los que habían ido a recibirlos. Y así fue que Adonai nos proveyó de matze para Pesach. Los gentiles preparaban las bolitas de papa con harina y huevo, los kletsky y también sateriujes.
que devoraban con sopa aguada de papa. Y como al día siguiente era la Pascua, las mujeres judías usaban nuestra parte de harina para hornear matze, el pan ácimo. Hornear matze suena portentoso. Por supuesto que no era matze con huevo, ni como se puede imaginar, no se hacía según las normas que marca la tradición. Al pasar por encima de la masa el rodillo, se deshacía y las matzes resultaban pequeñísimas, pero fuera como fuera, eran en cualquier caso matzes. El color era así como el de la arcilla, pero hay que decir que estaban muy ricas. ¿Dónde dicen las escrituras que las matzes deben ser crujientes y pálidas? Era evidente que las nuestras cumplían con todos los requisitos para hacer un pan de aflicción, pero siberiano. Todas las familias judías de nuestra sección y de la vecina acudieron al Seider y hubo matze para todas ellas. El ritual estuvo a cargo de mi madre. Como no teníamos Agode, el libro que narra la epopeya del éxodo de Egipto de los israelitas de la antigüedad que habían sido allí esclavos, ella propuso que nuestro Seider se celebrara de una forma nueva. Cada año, todos los años, dijo, habíamos celebrado el Seider según las normas legadas por los antiguos eruditos, pero este año, por necesidad, le daríamos nuestro propio aire. Las 4 preguntas no las haríamos. En primer lugar, porque ¿a quién se las íbamos a hacer? Y en segundo lugar, porque una vez que empezáramos a hacerlas, no acabaríamos hasta la mañana siguiente. En cualquier caso, las nuestras, más que preguntas, eran más bien quejas dirigidas a Dios. Por ejemplo, ¿por qué en este día no comemos pan con levadura? Muy fácil, porque la panadería de Krasnoye no lo está elaborando. Y el morer, las hierbas amargas, tenemos más de los que nos hacen falta. Todos hemos comido colva hasta que nuestro rostro se ha vuelto de color verde. En cuanto a remojar en agua salada, nos estamos ahogando en un mar de lágrimas y cuando llega el momento de reclinarnos, estamos hasta el cuello en medio de la nada. Esclavos fuimos en Egipto, decía mi madre, y hoy somos esclavos de Stalin, exiliados y castigados a trabajos forzados en la taiga siberiana, sin derechos y sin la más mínima esperanza de ser rescatados. ¿Por qué, siguió diciendo mi madre, debemos escuchar lo que un tal Rabbi Eliezer dijo hace miles de años sobre el éxodo de Egipto, o citar los comentarios de Rembel o Reb Shmuel, cuando aquí y ahora en esta mesa la tía Gitli, la señora Glasser, la señora Gurevitz y Sonia Schmuckler, Schendl Hellman y la señora Schwarzman pueden explicarnos la manera en que sus hogares fueron destruidos en la oscuridad de la noche y sus familias destrozadas sin un porqué o un motivo. Que cada uno de nosotros cuente cómo vivíamos en nuestros pequeños shtetler, manteniendo nuestras tradiciones judías y nuestra humanidad, cuidando a los pobres, distribuyendo jale para llaves y matze para Pesach, ofreciendo dotes a las novias necesitadas y ayudando a los pobres indigentes. Y sin embargo, pese a ello, el Señor envió a su mensajero para condenarnos a vagar y padecer en la taiga siberiana. Si nos hubieran enviado al exilio y no nos hubieran separado de los hombres, Dayeinu ya nos bastaba. Eso ya hubiera sido suficientemente desgraciado. Pero no bastaba. Hubo que apurar la copa del sufrimiento hasta las heces. A los hombres los separaron de nosotras y los mandaron a campos de trabajo forzados en los Urales, mientras que las mujeres y los niños fuimos condenados a morir en la taiga. Muy grandes debieron ser nuestros pecados, decía mi madre, para que el Señor derramara su ira sobre nosotros, verdaderamente grandes, para que nos enviara las plagas a nosotros en vez de a nuestros opresores. Y hablando de ira, ¿por qué estás, Señor, siempre lleno de ira? ¿Y por qué siempre tienes que descargarla sobre alguien? Después de todo, el que creó el mundo fuiste tú, y el mundo resultó como resultó. Únicamente puedes culparte a ti mismo. Hubo un acuerdo general. Todos participamos recitando una parte
de la Agode siberiana no escrita, hasta que ya fue muy tarde y nos dimos cuenta de que el plato del Seder había estado encima de la mesa como una novia pobre vestida con ropas prestadas. Una papa hervida robada de algún lado, un hueso de Dios sabría qué clase de animal, una piña en lugar de un huevo, bayas en lugar de jaroises y un gran montón de more, obviamente colva. Todos los que estábamos en la mesa compartimos lo que había, dijimos una bendición y se sirvió la comida. Al final, tomamos un té de sabor intenso, hecho de hojas secas de arándano rojo, y después cantamos. Las canciones llevaban nuestro sello singular. Cantamos Uno quien lo sabe, a medio camino tras las cuatro matriarcas, para que el Hadgadie tuviese un sitio de honor, donde el gato devora la cabra, el perro muerde al gato, el palo golpea al perro, y así sucesivamente, un enorme derramamiento de dolor y penuria sin ninguna intención de buscar la paz, solamente matando, quemando y devorando por doquier, hasta que finalmente el ángel de la muerte mata al matador, que es cuando finalmente Dios se da cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos y resuelve intervenir para acabar con la masacre. Mi madre decía, ¿no resulta sorprendente lo que puede gustarle a las personas, lo que son capaces de creerse en tiempos de necesidad? Nos contamos una horrible historia, la acabamos con un final feliz y alabado sea el Señor le oilen voet, por siempre y para siempre. Y repetimos esa misma historia generación tras generación y como la gente a punto de ahogarse, nos aferramos a la esperanza de que el mismo Dios que sacó a nuestros antepasados de Egipto, también nos rescatará de aquí, Bimeire Beyemeinu, pronto y en nuestros días. Amén. Nadie de quienes estaban allí quería pensar que este Seder podría ser el último. Sin embargo, al año siguiente, mi madre ya no estaba viva y otras mujeres de nuestra ciudad, Skuritze, también habían muerto prematuramente. Todas ellas yacen enterradas en la tierra siberiana por toda la eternidad. Nunca más tuvimos matzes, ni siquiera milagrosas, y nunca más sentimos ganas de celebrar otro Seder en Siberia. Ya ves, Jorge, qué, qué relato tan dramático Ujú. y qué buen estilo de escritura, ¿no? Porque pese a este dramatismo y a tanta miseria, consigue eh, despertar un gran interés, ¿no? Sin duda, nuestro homenaje a Yen Tamash y seguiremos homenajeando a escritores y escritoras que han redactado en Yiddish en esta sección Yiddishkeit, la letra viva, contigo, Barda Fishbein. Hasta la próxima. Hasta dentro de 2 semanas.